Bienvenidos al podcast Ingeniería en tiempos de Dana. Un podcast organizado por la Demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana para analizar lo sucedido ese fatídico 29 de octubre, sus consecuencias y los retos y desafíos que han quedado sobre la mesa. El pasado 29 de octubre de 2024, Valencia sufrió el impacto devastador de una dana, una riada, dejando a su paso una crisis sin precedentes en la calidad del agua, su suministro y la gestión de residuos. Hoy nos encontramos aquí para analizar las consecuencias de este evento, evaluar las medidas de reconstrucción y discutir los desafíos que aún debemos enfrentar. Sí que es un honor contar con la presencia de expertos en este ámbito cuyos conocimientos y experiencias serán cruciales para entender y abordar las necesidades actuales y sobre todo las futuras en nuestra comunidad. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales acogerá a partir de esta semana 3 jornadas y una mesa de debate para analizar las consecuencias de la dana en los suministros de electricidad y gas, agua y recogida de residuos y distribución, logística y transporte. Y con este fin, con el de analizar los efectos que ha tenido en los diferentes sectores, surge este podcast, con el que, acompañados de representantes de algunas de las empresas referenciales en el sector y siempre desde el punto de vista de la ingeniería, analizaremos las medidas innovadoras que se pueden adoptar para paliar y prevenir situaciones de emergencia similares. Y tenemos representando a la empresa NetGea a José Antonio Mata, a Vicente Gramontel. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias y gracias por contar con nosotros. El agradecimiento es nuestro, tenemos mucho que preguntaros. Y tenemos por parte de el jefe del sector del torrente de ID, Francisco Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Nada, lo mismo. Al final de lo que se trata es, como ya os he dicho, pues el saber en primer lugar cómo afectó ese primer impacto que esta dana, esta riada, en fin, cada uno la llama de una manera, pero al final todos sabemos lo que ocurrió, cómo afectó. Así que si os parece, en primer lugar, a nivel, o hacemos un pequeño balance de esos primeros daños que ocasionaron en el suministro de electricidad y de gas este acontecimiento. Buenas. Pues mira, el balance de los daños creo que todos vamos a recordar, ¿no? Uh-huh. Las violentas inundaciones que provocaron la dana. En primer lugar, porque afectó a las personas directamente, familiares, amigos y luego los entornos, ¿no? Sus propias viviendas, puestos de trabajo. Y luego, en segundo lugar, de una manera muy general, la dana también ha provocado muchos daños en infraestructuras públicas, en carreteras, accesos, caminos, puentes y, por supuesto, a la distribución a las infraestructuras de distribución han afectado en los suministros de gas, electricidad, logística y, bueno, han tenido una afección severa. La red de distribución de gas natural son instalaciones que son subterráneas. Claro. No se suelen ver afectadas por estos fenómenos meteorológicos, pero sin embargo en este caso sí que se vieron dañadas en varias redes de distribución de toda la zona. Uh-huh. Esto en cuanto al gas, pero también queríamos saber ese primer azote, cómo afectó al sistema eléctrico. Bien, pues bueno, como todos conocemos, para hacernos un pequeño recordatorio de la envergadura, ¿no? Estamos hablando de precipitaciones de hasta 500, 400, 500 litros por metro cuadrado en total, pero hay un dato que a mí me asusta, me sorprende, que es en Turís en concreto, creo que se superaron los 185 litros por metro cuadrado en una hora. Sí. Claro, eso da idea de la violencia del fenómeno, ¿no? Y luego, además, un tornado en la zona de Catalao o Alginet, que se menciona muy poco, pero que a los vecinos de allí les hizo mucho daño, ¿no? Entonces, en la afección a instalaciones de distribución de energía eléctrica en concreto, líneas aéreas, tenemos líneas subterráneas y centros de transformación, la afección fundamental ha sido en líneas aéreas y en centros de transformación. Entonces, tuvimos afecciones y daños en todos los niveles de tensión, en líneas de muy alta tensión, de media tensión, la inundación prácticamente completa de 2 subestaciones,
La destrucción completa, la distingo de destrucción de inundación, la destrucción completa de varios centros de transformación y la inundación del resto de cientos de centros de transformación, en algunos casos con niveles de hasta 2 metros de altura, ¿no? Y además este nivel destructivo coincide un poco con la evolución del fenómeno. Arranca por la zona de Utiel, se va trasladando a la zona de Cheste, Turís, Godellete, etcétera, y claro, va creciendo el nivel de los barrancos y desemboca, como todos conocemos, desgraciadamente, en la zona de la Horta Sud, ¿no? Y ese es un poco el resumen de los daños. Que no es poco. Que no es poco. Es un resumen en el que si echamos cuenta, tanto en los dos servicios, al final pues pasó lo que pasó, ¿no? Que en muchos, incluso lo que más ve, ¿no? A veces el contribuyente, el ciudadano, que de pronto mucha gente estaba sin suministro ni de gas ni de agua, y ahí es donde entramos todos en pánico, con todas las razones. Y teniendo esto en cuenta, ¿cuáles fueron las medidas que una vez llegó este impacto se empezaron a acometer? Pues mira, el primer resultado a nivel de servicio de gas fue que muchas instalaciones sufrieron roturas importantes. Y como primera medida de actuación por seguridad y no lamentar mayores daños, incluso personales, tuvimos que cerrar todos los municipios que habían tenido daños en la red. Era una prioridad actuar con celeridad y cerrar el suministro. Y además pusimos en marcha en ese mismo momento, viendo la envergadura del evento, el plan de emergencias de energía. A partir de aquí, las actuaciones y decisiones que se tomaron están destinadas completamente a la recuperación de suministro. Ya no solamente devolver el suministro, sino hacerlo con seguridad y con garantía de suministro. No queríamos dar un servicio que fuera temporal, que tuviera averías y que tuviésemos que volver a trasladar, o que tuviesen todos los afectados se vieran otra vez afectados por esta interrupción de suministro. Fueron decisiones complicadas, que queríamos resolver las incidencias lo más rápido posible y que estas incidencias dejaran de ser un problema para la ciudadanía. Una decisión que tomamos desde el primer momento fue que no solo era necesario devolver el suministro de una manera rápida, sino que debíamos dar un paso más y revisar y reparar todas aquellas instalaciones, tanto propiedad de la compañía como propiedad de tercero, tanto instalaciones industriales como las instalaciones particulares. Y luego también quería trasladaros en las jornadas la semana próxima que tendremos. Hablaremos mucho de la parte más técnica, de cómo nos coordinamos y cómo hicimos estas reparaciones, que os invitamos a todos, ¿no? a que os unáis a las jornadas, porque serán muy interesantes y podremos ver cómo entre todos conseguimos devolver ese suministro con cierta normalidad. Fue una labor, aparte, bueno, pues el hecho de haber estado presente en la grabación de diversos capítulos sobre este preciso tema, pues uno ya puede avanzar antes de haber llegado a esas jornadas, que es una muy interesante información la que vamos a recibir, porque precisamente, bueno, pues nosotros, el común de los mortales, a nivel de ingeniería no conocemos casi nada, solo vemos las consecuencias, lo que decíamos antes, ¿no? De pronto, no tengo luz, no tengo gas, no tengo agua, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora hay un montón de gente trabajando muy preparada, y yo creo que eso es un poco lo que se va a poner negro sobre el blanco. Pero esto es a nivel de gas, a nivel eléctrico, vuelvo a repetirte la misma pregunta. ¿Cuál es las primeras medidas que se tomaron hasta ese momento? Bien, pues un poco como han comentado los compañeros, nosotros también tenemos nuestro plan de emergencia. Declaramos en primer lugar la situación de alerta, para que nos hace ya activar recursos extraordinarios y prepararnos con cierta anticipación. Y cuando la envergadura del fenómeno alcanza un nivel importante, declaramos lo que llamamos nosotros situación de emergencia. La afección a nuestros clientes original de arranque fue el mismo día 29, de 180.000 clientes sin suministro, no personas, clientes. Clientes es punto de suministro, eso multiplícalo por 3. Por cada familia. Efectivamente. Pudimos restablecer la mitad de los clientes en 24 horas, el 85% en 48, y a las 72 horas prácticamente estaba restablecido el suministro a todos los clientes, ¿vale?
¿Cómo se consiguió esto? Pues activando prácticamente más de 40 brigadas de otras comunidades autónomas, además de la Comunidad Valenciana, desde el País Vasco, pasando por Navarra, La Rioja, las dos Castillas, Madrid, región de Murcia, Extremadura, Alicante y Castellón, por supuesto, los primeros que acudieron. Al final creo que se activaron del entorno de unas 500 personas trabajando. Activamos también en paralelo 100 grupos electrógenos de toda España, incluso de fuera de España. Hay puntos de suministro en que la instalación está completamente destruida, pues tienes que dar suministro a tus clientes con un grupo electrógeno que se mantiene hasta que se reconstruye la instalación. Y bueno, pues empezamos, ya lo contaré un poquito después, a revisar las instalaciones. Y el primer fenómeno que nos aflora es que hay instalaciones dañadas o destruidas directamente, pero hay instalaciones que pueden tener defectos ocultos. Y luego explicaré un poquito más lo que vamos a hacer con esto, ¿no? Esto lo veremos más adelante con respecto a los retos que nos plantea todo esto. Pero antes yo quería... Bueno, es obvio, no hace falta ser matemático ni economista para saber que esto ha conllevado o conlleva un gasto ingente en las infraestructuras de suministro. Y teniendo en cuenta este gasto económico o este impacto económico, ¿creéis que las zonas... ¿creéis que los aplazamientos en los pagos que se han previsto para estos servicios de gas son suficientes o estáis contemplando otro tipo de ayudas o herramientas? Sí, aquí un poco quería ahondar en la cronología, ¿no? En los primeros días, Naturgy, incluso antes de que se publicara el Real Decreto de Ayuda a la Dana, ya decidió condonar las facturas de gas y de electricidad durante el periodo de la emergencia, ¿no? Pero la gran preocupación de la empresa era, oye, ¿y qué podemos hacer más por la Comunidad Valenciana? Ten en cuenta que Nedgia, o Grupo Naturgy, lleva más de 180 años en la Comunidad Valenciana. Es una empresa que está ligada muy arraigada en la Comunidad Valenciana. Entonces, en las primeras horas se habilitaron ayudas directas a Cruz Roja y a Cáritas a través de la Fundación, pero más allá, desde Presidencia se pidió al Consejo habilitar un fondo especial de ayudas para, como ha comentado anteriormente mi compañero José Antonio, para poder reparar aquellas instalaciones de clientes residenciales, pequeñas empresas y comercios. ¿Por qué? Porque entendíamos que iba a ser muy complicado volver a la normalidad. Entonces, a tal efecto, el Consejo de Administración aprobó un plan de ayudas directas de 15 millones de euros para poder sustituir aparatos dañados. Aparatos dañados, básicamente calderas, calentadores, cocinas, y esto contando además con el tejido productivo valenciano. Entonces, desde Madrid nos llamaron, se montó un equipo multidisciplinar en la Comunidad Valenciana, donde había gente de diferentes departamentos, porque la idea era volcarse en la reconstrucción y volcarse en los clientes de la Comunidad Valenciana, y sobre todo que cuando por la red hubiera gas, que tuvieran un aparato para poder encender el aparato y poder tener agua caliente. Pero lo que más nos preocupaba es que estábamos en noviembre, ya venía diciembre, y venía frío, sobre todo porque uno de los municipios muy afectados también era Utiel, es una zona fría, y ahí, bueno, es donde primero aparecían los daños, donde el equipo de distribución primero restableció el suministro, y entonces llamamos a la Federación, bueno, a la Asociación Valenciana de Instaladores de Gas y Calefacción, que son esa SAIF, con la que trabajamos codo a codo durante el año, y orquestamos un plan para tener un convenio con ellos y poder sustituir los aparatos, sobre todo calentadores y calderas, de los clientes afectados, porque claro, en la mayor parte de bajos el agua había llegado a tal nivel que había dañado la electrónica y no podían funcionar. Entonces, a diferencia de otras instalaciones que no pasa nada si entra agua y la parte electrónica queda dañada, no nos sirve. Entonces, para que os hagáis una idea, hemos atendido del orden de 12.000 solicitudes y a día de hoy tenemos el encargo de cambiar más de 5.000 instalaciones, de las que aproximadamente el 90% ya están sustituidas. Esto con cargo al plan de ayudas que la matriz Naturgy orquestó para la Comunidad Valenciana, de ayudas directas a los clientes.
Uh-huh. La verdad es que, pues eso, nos hacemos cargo de que efectivamente uno, sin entender de números, al final es consciente de que, pues eso, hay un incremento o un impacto económico brutal. Y bueno, al final también esto es una cuestión de empresas, con lo cual el esfuerzo que se hace para paliar de la mejor manera, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo, claro. Sí, claro, porque además el tema era ya ingenieril, ¿no? Cómo te dicen, vale, puedes orquestar un plan de ayudas, pero al minuto siguiente dices, ¿y cómo lo hago? ¿No? Entonces llamamos a SEIF y se adhirieron prácticamente en 4 días más de 60 empresas. Queríamos que fueran empresas de Valencia, de la provincia de Valencia, lógicamente porque había empresas muy afectadas. También, como he comentado anteriormente, el plan tiene diferentes aristas, porque además proveedores nuestros y proveedores de la parte de distribución estaban muy afectados, porque de 4 proveedores principales que tenemos, 2 tuvieron afección en sus instalaciones, en sus equipos. Además, algún proveedor compartimos y estábamos comentándolo justo antes del podcast. Entonces, claro, la idea era, voy a ayudar a los clientes, pero también voy a ayudar a los proveedores, porque claro, en este momento se han visto afectados los coches, se han visto afectados los empleados. Y bueno, el gran reto de ingeniería era cómo organizo todo esto y cómo a partir de mañana empezamos a cambiar calderas, calentadores, y a medida que nuestros compañeros de distribución iban restableciendo el suministro, nosotros íbamos poniendo en marcha aparatos, porque había muchas veces lo que nos pasaba es que la gente tenía gas, pero luego el aparato no funcionaba. Entonces teníamos llamadas, se orquestó también un call center especial, un servicio de atención al cliente especial solo para la Dana, con un número específico gratuito también para la Dana, y todo esto hubo que montarlo pues en muy poco tiempo, y al final lo perfecto es enemigo de lo bueno, con lo cual íbamos perfeccionando sobre la marcha los scripts, como arreglábamos una cosa y aparecía otra, ¿no? Pero bueno, es una gran labor de planificación, de ingeniería, digamos, ¿no? Hay que poner en valor un poco el trabajo de organización y de gestión de recursos, ¿no? en este aspecto. Yo creo que es efectivamente lo que complicaba todo, porque esto es pasado o incluso presente, y efectivamente ahí había un enemigo que teníamos todos en contra, que era el tiempo. No había. Pero ahora sí, es decir, ahora vamos a mirar hacia el futuro y por tanto os lanzo la pregunta. En un futuro inmediato, ¿cuáles son o cuáles consideran que son los retos más urgentes que debemos afrontar para tener cierta seguridad de que vamos a garantizar la resistencia de nuestros sistemas de electricidad y gas frente a una Dana o cualquier otro átice meteorológico que pueda surgir? Pues os contamos, a ver, sobre la reconstrucción y todos los daños que tuvimos. Ya desde el primer día que tuvimos el suceso empezamos a trabajar en ello, recogiendo información, y en primer lugar teníamos que hacer las reparaciones que habían afectado al suministro de las poblaciones, y en muchos casos tuvimos que dar soluciones provisionales. Recordamos aquella época que habían desaparecido carreteras, había carreteras que no eran transitables, habían desaparecido incluso puentes, y tuvimos que buscar unas soluciones técnicas a cada situación, ¿no? A cada avería. Ahora estamos trabajando con distintos organismos y coordinando la construcción de las nuevas instalaciones según el avance en la recuperación en las zonas, y al mismo tiempo también coordinando estos trabajos con otras compañías de servicios para ser más eficientes. Unos datos que en las jornadas de la próxima semana serán más llamativos, más rigurosos, más importantes, pero sí que queríamos adelantaros unos datos ahora de todos los daños que teníamos afectados en la red. Nosotros hemos sufrido una afección de más de 3.000 metros de red de distribución, tanto en media presión como en alta presión. Tuvimos que revisar más de 11.500 conexiones a la red de distribución para devolver el servicio a todos los municipios. Se vieron afectados más de 17 municipios, de alguna manera u otra, sin servicio, porque ante la duda primaba la seguridad, cortábamos el suministro, revisábamos y volvíamos a dar servicio. Claro. Y luego, a nivel de punto de suministro y
y de la ciudadanía, hemos tenido prácticamente casi 25.000 puntos de suministro sin servicio, tanto industriales como particulares. Para esta reconstrucción, desde que se puso en marcha este plan de emergencia de energía, tuvimos que rescatar equipos de todas las comunidades del territorio y también desplazamos muchos técnicos de otras zonas para evaluar los daños y preparar esta reconstrucción que vamos a estar durante todo el 2025 trabajando en ella. Y luego, en paralelo, muy importante, desde Naturgy, desde Energia, lo ha comentado Vicente y detallará seguramente también en las jornadas una serie de medidas que se tomaron en ese momento y que, bueno, el objetivo principal era ayudar a mitigar todo este impacto devastador que había tenido la Dana en las personas, ¿no? Y sin duda es un reto lo que queda por delante, un 2025 que va a ser bastante duro, pero que seguro que irá a buen puerto, con buen trabajo. Francisco, ¿qué retos valoras o planteas? Pues, a ver, un poco por resumiros, tras las primeras labores, lo prioritario es restablecer el suministro, que la gente tenga servicio. En segundo lugar, empezamos dos tareas, digamos, en paralelo. Una tarea de reparación, reconstrucción, iniciamos ya esos trabajos, y una tarea de revisión de instalaciones, un poco similar a como han comentado los compañeros. O sea, hay que ver exactamente qué es lo que haya afectado y garantizar que no haya ningún problema a posteriori, ¿no? Entonces, en la campaña de revisión, al final lanzamos una revisión con helicópteros y drones, y revisamos todas las líneas aéreas afectadas por el entorno de la Dana, unos 1.700 kilómetros aproximadamente. 1.700 afectados. 1.700 revisados. Revisados. Ahí la afección la contamos por número de apoyos y el orden de magnitud os lo comento ahora. En esos 1.700 kilómetros pues se detecta si hay algún apoyo en mal estado, si hay alguna peana que haya sufrido algún problema. Se toma nota, se caracteriza, se identifica para después hacer si hay que realizar actuaciones urgentes inmediatamente o si hay actuaciones programadas en el tiempo para prevención en el futuro, pues meterlas en un plan de reconstrucción, ¿no? Se revisan también centros de transformación entrando uno por uno. Evidentemente tenemos destruidos, como os he dicho, pero tenemos cientos inundados que han sufrido una inundación de, en algunos casos 2 metros, en otros 1 metro, en otros pocos centímetros, depende, ¿no? Estamos hablando de unos 1.200 centros de transformación revisados. Y después revisamos toda la red de baja tensión que sale de los centros de transformación hasta los clientes, llegando hasta la CGP, que es la nomenclatura oficial, la Caja General de Protección, que es propiedad de nuestros clientes, y revisamos toda nuestra instalación hasta la misma. Entonces estamos hablando pues cifras similares, de revisar 14 municipios, llegando hasta unas 8.000 cajas generales de protección de nuestros clientes. Todo esto se mete en una base de datos de inventario con datos y sobre todo orientado a lo otro que os voy a contar, y que es el proyecto de reconstrucción. Nosotros, como ya ha sido presentado en prensa, en demás medios, lanzamos el proyecto que hemos denominado Illumina, que es en valenciano además, porque queremos darle un matiz de la tierra. Y además es un proyecto orientado a mantener, reforzar y mejorar la calidad de suministro a nuestros clientes, ¿no? Entonces es un proyecto dotado con 100 millones de euros, con un alcance desde luego de todo el año, puede que el año próximo también, muy ambicioso, que lo que pretende es reformar y no solo reparar lo dañado, sino dotar de resiliencia a la red, de mejorar la red para en el futuro poder afrontar fenómenos de este tipo que es posible que vuelvan a repetirse. Al final lo que buscamos es pues mejorar la calidad de suministro a nuestros clientes en el entorno. Estimamos que el impacto positivo puede alcanzar a unos 650.000 clientes aproximadamente. Pues no estamos hablando solamente de los afectados, sino todo el entorno afectado por la Dana. Y dentro de este proyecto, ya por cerrar un poquito, pues ya está en marcha desde hace meses. Ya hemos reconstruido completamente más de 100 apoyos, más de 100 torres, se han reformado más de 80 transformadores y continúa. O sea, el alcance es mucho mayor y esperamos pues llevarlo a éxito en un plazo lo más corto posible.
La verdad es que queda patente, pues eso, que es algo realmente, y un poco también en descargo de muchas veces que tratamos de buscar culpables a cosas así. Bueno, pues es un fenómeno meteorológico que por muy bien preparado que estés, pues es un impacto que en muchas ocasiones es imposible de prever, y por tanto lo que hay que hacer es reaccionar con agilidad y rapidez, que es lo que ha pasado y lo que damos fe como ciudadanos que así ha sido. Un poco como resumen por parte del ciudadano, que soy yo en este caso, y no el experto, pues al final una situación tan dramática como la que todos vivimos y sufrimos en primera persona la mayoría, pues generó un impacto mínimo teniendo en cuenta lo que ha sucedido con respecto a nuestros servicios y al suministro de los mismos. Por lo tanto, pues poco más que agradecer que tengamos en nuestra comunidad agentes tan competitivos y tan ágiles a la hora de reaccionar en situaciones como estas. Así que nada, os doy las gracias por habernos acompañado hoy, por haber arrojado luz sobre lo que pasó y sobre lo que queda por pasar, y me voy a sumar a tu carro en este caso y voy a invitarte a estas jornadas para que estés pendiente y bueno, pues que conozcas de primera mano y con datos mucho más detallados qué es lo que pasó, como ya hemos dicho, y sobre todo qué es lo que se está haciendo para que esto no vuelva a ocurrir, o por lo menos no con tal gravedad. En este episodio hemos reflexionado sobre la importancia de garantizar la seguridad de nuestras redes de electricidad y gas, y sobre cómo estos sistemas son clave en el proceso de reconstrucción tras fenómenos como la DANA u otros de semejante magnitud. La colaboración entre las empresas del sector, las administraciones y los profesionales de la ingeniería industrial es esencial para construir infraestructuras más resistentes y preparadas para el futuro. Pero esto ha sido solo un preludio, pues te invitamos a asistir a esta primera jornada el 20 de febrero a las 6 de la tarde en la demarcación de Valencia. Inscríbete a través del formulario disponible en la web del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana en la sección Agenda Valencia. ¡Nos vemos allí!